Bueno, un saludo muy especial. Muchísimas gracias, doña Leticia, por conectarse a esta hora de la tarde en España, una tarde fría, me imagino, tarde de Sí, inicios de febrero. Y bueno, ya hemos tenido un primer programa, un primer episodio donde nos hemos acercado un poquito a cómo doña Leticia conoció a don Julián Marías, un poquito en un contexto de dolor, de sufrimiento, y cómo esta filosofía de don Julián Marías y en general la filosofía de la razón vital puede ser terapéutica, ¿no? Se sin habla duda. de arte terapia, Sí, musicoterapia. Bueno, podríamos hablar también de una especie de filoterapia, ¿no? Una filosofía que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a hacernos preguntas sí. y en ese sentido puede contribuir a la salud mental. Entonces, doña Leticia, muchísimas gracias Sí. nuevamente por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por hacer las preguntas, son mucho más importantes que la respuesta a las preguntas. Eso decía don Bueno, Julián. sí. Sí, en general en la vida sí, son más importantes las preguntas, así que le toca. Bueno, gracias a las preguntas podemos acceder un poquito a estas respuestas tan valiosas. Bueno, decíamos que doña Leticia es periodista, máster en informática, directora por muchos años, más de 13 años, de la revista Cuenta y Razón, la revista fundada por don Julián Marías, de Fundes, de la Fundación de Estudios Sociológicos, fundadora y actual secretario general de la Fundación Belén, directora de la Terapia del Arte, autora, entre otras cosas, otros artículos del libro Cómo superar una crisis, publicado por la Comunidad de Madrid. Vamos a acercarnos ahorita a la faceta periodística, digamos, de Julián Marías y al Julián Marías sociólogo, preocupado por España, por su historia y sobre todo por su presente y su futuro. Bueno, Ortega decía que sus libros no eran más que colecciones de artículos publicados en periódicos. Eso decía Ortega, ¿no? Sí, Lo sí, referencia en uno de sí. sus capítulos. ¿Pasa igual con Julián Marías? Podríamos decir que su obra no es más que No, artículos no, no. publicados en No, periódicos. no, en el caso de Julián no. Se diferencian, vamos a decir, por intensidad y por estructura. No. En el caso de Julián Marías, yo creo que hay libros que sí, recogen capítulos, sobre todo al final de su vida, muchísimos y muy interesantes. Algunos, vamos a decir, pero los libros fundamentales de Julián Marías están escritos y pensados como libros, ¿eh? Y desde luego nada tienen que ver con artículos de prensa. Pero a don Julián le ha interesado la prensa muy joven, desde muy joven, ya estando en la facultad, eh, escribía directamente. Yo creo que fue en el verano en que estuvo en en la Universidad de Santander, que estuvo y conoció a Unamuno en persona, pues ahí ya escribió dos artículos, creo que en Cruz y Raya, y también, a ver, en el viaje que hicieron a Tierra Santa, durante la etapa universitaria, en un crucero que fue famoso, pues pidieron eh, a los chicos, después a la vuelta, que escribiesen sobre el crucero, y don Julián hizo un escrito precioso que luego se editó en formato. Y prácticamente a lo largo de toda su vida le ha gustado compaginar. En primer lugar, porque es una parte de la estructura filosófica, o si quiere, de la estructura cultural de España, pues prácticamente desde el siglo XIX los grandes escritores españoles y pensadores se han molestado, entre comillas, molestado, o sea, les ha gustado en participar en lo que se llamaba la plazuela, bajar a conocer al público. Tan interesante es conocer para quién se escribe como escribir para encontrar una respuesta dinámica e inmediata. Entonces, don Julián le ha gustado escribir siempre. No ha podido durante 12 años de su vida, es decir, la censura, durante justo en los años inmediatos de la guerra, no le permitió escribir en prensa, pero se escapaba a Buenos Aires y escribía en La Nación. Quiero decir que era realmente su voluntad de escribir para un público más alto, que es más ancho, más intenso, y eso le ha distinguido y lo ha llevado siempre.
Después ya prácticamente en los años 50 le abrió a ABC las páginas y escribió durante varios años en ABC. Una vez iniciado el periodo de la democracia en España en el año 76, don Julián ya participa activamente en la fundación del País, un periódico nuevo, vamos, una cabecera antigua pero renovada, eh, y escribe en el País. Después, gracias a su magnífico sentido de la libertad, se cansa con una línea editorial del País que va cambiando y que ya no es lo que le gustaba al principio. Entonces se retira, vuelve a escribir ABC y prácticamente hasta el final de su vida, yo creo que exactamente hasta el 2005, ha estado escribiendo en prensa. Pero sus libros fundamentales, quiero decir, los que realmente son eso, fundamentales para leer, son libros escritos exclusivamente como libros, ¿eh? Me estoy refiriendo, desde luego, a Historia de la Filosofía, Introducción a la Filosofía, la estructura social, y hablamos entonces de sociología, los libros sobre Ortega, los libros posteriormente sobre Persona, al que le ha dedicado mucho tiempo, dos libros exclusivos sobre la mujer, y todos esos son realmente pensados y escritos. Y luego, durante los dos últimos décadas del siglo XX, o sea, 80 y 90, a través de los cursos, por los cursos que yo creo que hablamos también, que fueron muy intensos, de 25 lecciones cada uno, con un público masivo de entre 500 y 1000 personas en cada lección, pues de ahí salieron 4 títulos que yo recuerde, libros que no recopilaban, pero que materialmente absorbían todo lo que había preparado, ¿eh? Eh, en alguna ocasión, hablando en uno de estos cursos curiosísimos sobre España y la democracia, decía que había leído tanto y había pensado tanto que era lo más difícil que le había costado hacer. Y a veces se quejaba de decir, es que ustedes no se dan cuenta, porque él llegaba al curso andando difícilmente, ya a partir de los años 90, renqueaba, le costaba subir, pero una vez que se sentaba no necesitaba absolutamente nada, ni un papel, ni una estructura, nada. Empezaba a hablar y seguidito, corridito, absolutamente con una agilidad mental maravillosa, haciendo de vez en cuando un hincapié, porque claro, sus años en Estados Unidos le había dado esa soltura de poder hacer un inciso y hacer una anécdota, volvía inmediatamente a coger el hilo y así, 3 cuartos de hora exactos, sin mirar el reloj, terminaba, punto. ¿Eh? Pues de esos cursos sí han salido 4 libros que yo recuerde, eh, todos interesantes. Pero hay una diferencia. Y, y leyendo lo que escribe para los periódicos y leyendo sus libros fundamentales, se observa hasta en la calidad de páginas, siempre es buena, pero hay una diferencia de profundidad interesante. Claro, digamos, decíamos que Julián Marías fundó un periódico, escribió cientos de artículos en España, en Argentina, en diferentes medios, en la Gaceta Ilustrada, funda la Sí. revista Cuenta y Razón. ¿Se puede hablar de un pensamiento periodístico de Julián Marías, de un Julián Marías periodista? Pues bueno, es una faceta. Y si seguimos la idea de Ortega de que la realidad son perspectivas múltiples, pues bueno, también la persona, claro, son perspectivas múltiples. También Julián hablaba de las trayectorias, ¿eh? Entonces, pues una de las trayectorias es su afición al periodismo. Yo le he seguido, por ejemplo, los últimos pues 20 años, cuando le mandaban a un motorista a recoger el periódico, normalmente ABC escribía los jueves, pues el jueves, no, el miércoles a media tarde le mandaban un motorista para recoger en mano lo que había escrito en su vieja máquina de escribir, ¿no? Entonces lo tenía siempre, siempre preparado y le hacía ilusión, ¿no? Hablaba con uno de los jefes del ABC y decía, ya está, ya está. Y siempre con esa agilidad que tenía
para tener un título estupendo, ¿eh? Tenía realmente devoción por los buenos titulares y en prensa pues se esmeraba. Pero la verdad es que sigue siendo en este momento importantísimo, o sea, un pilar de la estructura. Yo hice una colaboración hace años sobre exactamente esa estructura literaria o filosófica española, apoyándome en esa carta de Ortega a Curtius, que decía eso, de que en virtud de, pero que era parte de la estructura. Lo tiene ahí, bien, bien. Lo tengo aquí, la columna de papel sobre la estructura espiritual de España, en el Exactamente. libro Un siglo de España, homenaje a Julián Hoy se Marías. lo sabe todo, por favor. Bueno, pues No, no, no. realmente, sí, sí. Bueno, pues es muy bonito pensarlo, ¿eh? Hay algunos artículos, por ejemplo, de Unamuno, ¿eh? Cuando llega al poder Hitler, ¿eh? Del año 33, 34, que son absolutamente increíbles, ¿no? Pero en este momento, en la realidad actual, pues por ejemplo, uno de los grandes filósofos vivos en España, Fernando Savater, pues le han echado del país, del periódico El País. Eso ha sido un escándalo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque llevaba 47 años trabajando y se le había ocurrido, en su santa libertad, criticar la nueva línea de El País. Pues eso es preciosísimo, es decir, que eso sí que forma parte de la estructura filosófica, literaria, vamos a decir que forma la columna vertebral. ¿Eh? Lo que escriba en este momento, y yo pienso, por ejemplo, en amigos catedráticos que están en filosofía del derecho, por ejemplo, pues tengo dos amigos, claro, que ya es de la edad de mis hijos, o sea, o de su edad, o sea, directamente, y procuran escribir en prensa, procuran, ¿eh? Es decir, les encanta, y si, vamos a decir, ese rinconcito de prensa es un poco, vamos a decir, no bien visto por el establishment, mejor, para poder realmente plantar cara y dar idea. Pues eso es muy bonito, es una curiosidad, pero realmente sucede y la gente va al editorial de los periódicos con avidez de realmente tener criterio. Claro, en el siglo XIX pues solo existía eso, ¿eh? La prensa. En este momento hay tan, tal exceso de fuentes de información que quizás la prensa ya no sea tan importante, pero la tercera de ABC sigue siendo muy radical, muy radical. ¿Eh? Y si el país pierde, pierde, como ha perdido, porque después de Fernando Savater se ha ido en colaboración, siguiendo su misma línea, eh, AZA, pues entonces, por supuesto, el periódico va a bajar. Y eso ha pasado, ya le digo, desde el siglo XIX, probablemente antes, pero desde el 9 muy radical. No, no hay un, Es, hay solo un Julián Marías, el profesor, solo uno, pero con muchas vertientes. Julián Marías, si no me equivoco, decía que en España se leía filosofía, gustaba la filosofía y se maravillaba a veces de que sus libros se vendían muy bien. Por Sí, ejemplo, en el prólogo de la felicidad humana, que se agotó muy rápido, decía, wow, sí, aquí me sorprende sí, cómo se lee la filosofía. Este, digamos, esta abundancia de filosofía, Fernando Savater, Julián Marías, otros autores que escriben libros y sí. se venden, ¿esto se deberá a esa esquinita de papel en los periódicos? ¿Se debe, digamos, a esa filosofía presente en los periódicos que, como usted misma dice, no es algo habitual en otros países? Es como algo sorprendente. Pues bien, a fondo, pues seguramente tiene toda la razón. Es, desde luego, vamos a decir, pues una particularidad que conocemos de España. Yo creo que en Italia, por ejemplo, también pienso, pero ¿sabe que en el fondo lo que está demostrando es algo muy importante de detectar y es que hay sed de conocimiento y de profundidad, de saber a qué atenernos, que es la raíz de la filosofía.
Y eso sí que es importante. Hay sed. La gente está incierta, está dudando, está pesarosa en muchos casos. La situación del mundo es complicada y entonces, con una pequeña dosis de humildad, nos volvemos hacia lo que nos parece personas que tienen una cabeza estupenda y que nos van a dar luz sobre un determinado problema. Es decir, como síntoma es buenísimo. Hay sed de verdad, hay sed de conocimiento, hay necesidad de saber a qué atenernos. Y si alguien te dice, pues eso, con la autoridad moral de la que se había cargado a lo largo de su vida Julián Marías, lo que está bien y lo que no está bien, oye, se agradece muchísimo. Y eso, como síntoma, de verdad es, vamos a decir, motivo de esperanza. ¿Cómo animaría usted, digamos, a las personas a que escriban en prensa? Animaría especialmente, digamos, a los filósofos, a los que siguen la filosofía de la razón vital, sobre qué escribir, por qué escribir. Sin duda, sin duda. Más que una invitación, yo creo que sería como darse cuenta de que esa sed de conocimiento, de saber verdades fundamentales, mm, está presente. ¿eh? Y la gente se mueve. Se mueve, quiero decir, pues cuando hablamos de la gente hay ese equívoco, pero que distingue también Ortega entre las personas que se dejan llevar, que son inertes, y por eso llama hombre masa, no porque sea cuantioso, que sí lo es también, sino porque es inerte, se deja llevar, ¿vale? Pero también hay una realidad profunda en cada persona, en cada alma, en cada, eh, a ver, actitud seria en la vida, un planteamiento de saber a qué atenerse, de no naufragar, de saber moverse por la vida. Y, y eso ayuda muchísimo, sin duda, el pensamiento filosófico, sin duda. Y, por supuesto, yo creo que todos los, vamos a decir, personas que se dedican a pensar, en este momento, por ejemplo, en ABC, el nuevo jefe de opinión, pues es un profesor de filosofía. Pues es que se nota. Quiero decir que ya eso es algo importante, ¿no? Y sus posturas éticas, yo creo que van a modificar el periódico. ¿Me recuerda el nombre del director? ¿Es el profesor Garrocho? Sí, 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 es Garrocho, seguro, seguro. El jefe de opinión, Perfecto. que es profesor de filosofía. Pero y cada vez que escribe, bueno, y el director de ABC Sevilla, que es realmente también otra persona pensante, tiene verdadero éxito. Ahora lo que pasa es que no todo el mundo vale, y hay una cantidad de columnitas que no dicen nada. Que eh, no es cuestión de opiniones, ni no todas las opiniones son iguales, hay que cargarse de, de opinión. Sí, sí, es Diego Garrocho. Pues Diego de verdad, Garrocho. sí. Es importante. Lo que dice en este momento una persona como Fernando Savater es que llena. Quiero decir que se le da peso, ¿eh? Su palabra importa. Y eso es muy bueno y es un buen síntoma. Volvamos a don Julián, ¿Sí? pues escribió mucho, pero ¿es posible hablar del impacto de estos escritos periodísticos de Marías en España? ¿Se puede medir o por lo menos tantear un poquito esa huella de tantos escritos durante tantos años? Sí, yo creo que se puede medir, a ver, en este momento es fácil, porque como todos los periódicos también están digitalizados, pues simplemente saber el número de páginas vistas, pero en ABC a mí me recordaban personas que estaban viviendo, yo tenía amigos periodistas que estaban trabajando en ABC, que me decían que el jueves se vendía más. Ya está. ¿Eh? Mm, es una cosa clarísima, ¿eh? O sea, ha tenido peso de verdad, ¿eh? Mm, y, y bueno, por ejemplo, recuerdo alguna de las columnas de Ortega en El Sol, ¿eh?
pues que hacía vender más ese número, ¿eh? Y eso que entonces las tiradas eran pequeñas, pero que sí. Y, y en este momento se puede medir también por el influjo de la publicidad. Y aumenta la publicidad cuando hay alguien que asegura todos los jueves una página, ¿no? O los lunes, me da lo mismo, ¿eh? Mm, y eso sí se puede medir en este momento cuantitativamente. Ahora, cualitativamente, el impacto que ha tenido en la vida, pues eso es más difícil de medir. En algunas citas, por ejemplo, eso que decía Julián del espesor del presente, cada vez que citamos ahora mismo a Julián Marías, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Pues que su importancia sigue viva, ¿no? Sigue como un actor en el pensamiento actual. Eh, en asuntos específicos, por ejemplo, pues yo creo que ha tenido importancia tremenda, pero también estoy pensando en columnas, por ejemplo, eh, para no decir solamente de Julián Marías, de don Ramón Menéndez Pidal, hablando sobre el tema catalán durante la Segunda República, pues es que era algo absolutamente impresionante. Es que ese día se multiplicaba casi la tirada de los periódicos, es decir, que sí se medía, ¿no? Y sobre todo, luego en los debates en las Cortes se decía, ¿por qué ha dicho don fulano? Y eso, claro, entonces tiene, por ejemplo, en las Cortes españolas, si pudiésemos, que ahora también es fácil hacerlo, la palabra Julián Marías, ¿cuántas veces se ha repetido a lo largo de los últimos 15 años? Pues es uno de los más citados, seguro, seguro. Julián Marías preside Fundes, la Fundación de Estudios Sociológicos, desde su fundación, valga la redundancia, en abril del 79. ¿Cómo llega don Julián a interesarse por la sociología, por los temas sociológicos? Bueno, yo creo que lo hizo claramente cuando escribió La estructura social, que es un libro de los años 50, creo que es del 54 o 55, y es un libro fantástico, realmente. A mí me parece que es fundamental, ¿eh? Y yo creo que luego su estancia en Estados Unidos le hizo recalcar y darse cuenta de la importancia de la sociología y del tratado de la sociología. Yo creo que don Julián le ha dado importancia al al tema de las vigencias, que es tan clave, cómo estructurarlas, cómo mirarlas, cómo la sociedad nos atraviesa como personas y la influencia que tiene y también que teniendo una influencia no es determinante. Y eso pues también es interesante para pensar en... Entonces, vamos a decir que el tema le había gustado desde los años 50. En el año a la muerte exactamente de Lolita, que don Julián queda realmente muy mal, muy tocado, ¿eh? Desplomado, sin ganas de levantarse de la cama, pues sin ganas de hacer nada. Hay un grupo de pensadores y empresarios y gente en ese momento que piensan que hay que proponerle algo que le pueda hacer ilusión. Es muy bonito porque es así. Y entonces se reúnen en un almuerzo creo que es en el otoño del 79, y le proponen crear una fundación, y que él la preside. Y al principio dice, no, no, no. Y se queda horrorizado, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Pero luego le convencen con el argumento contrario. Si estuviese Lolita, te diría, sí, acéptalo, porque este tema te ha gustado siempre. Y con ese argumento le convencen y finalmente dice que sí. Es muy bonito porque realmente eh, el amor llega hasta ese límite, ¿no? Es decir, pues, y entonces vuelve a intentarlo. Y la verdad es que al principio le cuesta mucho, pero ese grupo de gente que se rodea es gente que en este momento, eh, vamos a decir que tres cuartas partes desgraciadamente han muerto, pero siguen, y siguen muy presentes en la vida de España. Y crean la Fundación de Estudios Sociológicos con la idea de aportar un material creativo.
Las únicas exigencias de don Julián es que los investigadores tengan plena libertad y tengan calidad de investigación. 2 años después, 2 años después, no solamente contento con la realidad y con los cursos que empieza a crear Fundes, piensa que hace falta una revista y crea Cuenta y Razón. Él propone el nombre, tanto para la Fundación de Estudios Sociológicos Fundes, es idea de Julián, y Cuenta y Razón, porque siempre le ha parecido que era fundamental en la vida dar cuenta y razón. A lo mejor no sabe que tengo un escrito de 30 páginas en una revista que igual no aparece en Celtiberia, que hice exactamente una cuenta sobre dar razón y cuenta de la revista Cuenta y Razón. Está publicado entonces en la revista Celtiberia. Sí, que Perfecto, qué maravilla. es del Consejo Superior de Investigaciones del Centro de Estudios Sorianos. O sea, bueno, es un tocho de 200 páginas y yo ahí colaboro con 31. Pero bueno, Excelente. es ese estudio exactamente. Entonces, Y recapitulando, la revista la inaugura en un momento crucial para España, porque es entre vamos a decir, la dimisión del presidente de gobierno, de Adolfo Suárez, y el intento de golpe de Estado, cuando están en plena votación y aparece Tejero en las Cortes echando tiros, ¿no? Entonces, en ese momento, que durante 24 horas estuvieron presos todos los diputados en las Cortes y luego llegó un tratamiento bueno, a una forma de salir, pero bueno, este coronel de la Guardia Civil ha estado 30 años en la cárcel. Quiero decirle que, bueno, pues don Julián lo vivió intensamente. Y, y entonces Fundes, en el primer número, pues aparece en esa situación realmente delicada, cuando parecía que se iba a pique la democracia española. Y, y ha sido una tabla de salvación. Durante bastantes años, efectivamente, ha tenido peso, ha tenido peso. Y bueno, haber participado en esa fundación y en esa trayectoria, pues a mí me hace ilusión y me gusta. devolvámonos un poquitico a los intereses sociológicos de don Julián. Podríamos decir que el hecho de haber estado en Estados Unidos, en la India, en Israel, en Japón, todo eso también, digamos, le permite discernir lo que es muy propio de cada sociedad, de cada cultura y lo que es, digamos, antropológico, lo que es común a todas las sociedades. ¿Es posible? Es posible, eso es seguro, es seguro. Es decir, y le encantaba viajar, ¿eh? Le encantaba su afición a la filosofía viene que le encantaba mirar, y es verdad, y miraba con detenimiento y con atención. Y eso es maravilloso, porque decía que era la primera forma de descifrar, ¿no? Una situación. Entonces, el interés por la sociología le viene de lejos, prácticamente cuando aún y que le gustaba viajar yo creo que de niño, ya lo contaba, pero y en cuanto tuvo, pero lo que se dice unos ahorrillos después de la guerra y ya casado con Lolita, viaja a Lisboa para poder estar unas horas con Ortega y Gasset. Entonces, quiero decir que aprovechaba cada instante y eso le encantaba las excursiones, le encantaba viajar, le encantaba mirar eso, mirar con detenimiento y en ese mirar descubrir efectivamente cómo era la estructura social de diferente, cómo nos atravesaba y lo tenía muy bien plasmado. El libro de la estructura social a mí me parece precioso, lo tengo realmente muy trabajado y he sacado muchísimas informaciones y muchísimos proyectos gracias a ese libro. Hay que volverlo a editar porque las ediciones que tenemos Es verdad, son de es hace varios verdad, es años. verdad. Bueno, hay tanto por reeditar en el caso de Julián, porque es que no hay prácticamente ningún libro en este momento
de edición nueva y eso es una pena. Cuéntenos un poquito cómo llega a ser la directora de la revista Cuenta y Razón. ¿Ya llevaba una trayectoria la revista cuando le invitan a ser parte del Sí, equipo? el primer director de la revista fue Tusell, que era historiador, la segunda fue Blanca Berasategui, y a mí me llaman eso, en el otoño del, mm, yo creo que es 96, sí, y, y bueno, pues me hizo primera impresión, porque claro, es que las personas que componían Fundes, no solamente don Julián, pues eran realmente de una gran categoría. Yo decía, a ver, ¿qué va a ser de mí? Pero don Julián tenía confianza y eso me parecía precioso. Y me dijo, "Ven, que sí, que sí". Y bueno, pues dije que sí y ahí me subí a ese barco y, y en él estuve pues 6.000 páginas. Fui directora de 6.000 páginas que las leía 2 y 3 veces antes de publicarlas. ¿eh? Y fue muy bonito y con una libertad absoluta, porque eso sí que don Julián era maravilloso. Pude elegir desde el primer número quién iba a colaborar y, y pedir qué era, sobre qué tema iba a ser el número. Eso lo comentábamos siempre en el café de redacción, pero, pero tenía una libertad absoluta y también una confianza estupenda. Cuando le decía cualquier problema que surgía, siempre me decía lo mismo, pues hazlo tú, era su respuesta. Pero fue una suerte, de verdad, una suerte enorme en mi vida, el enriquecimiento que supuso trabajar con él, pero sobre todo tener amistad con él, porque además de esas reuniones, pues yo iba, pues, ¿qué le voy a decir yo? Pues cada 10 días a su casa, don Julián, a ver, ¿esto qué le parece? ¿Qué te parece? Porque le hablaba siempre de tú, ¿eh? Y podíamos estar charlando, pues eso, una hora, hora y cuarto, ¿eh? Mm, y eso era maravilloso. Y yo entonces pensé para mí, pues no me voy a quedar con ninguna pregunta por hacer. Lo tuve clarísimo. Esto es, no digo una lotería, es algo maravilloso que ha puesto Dios en mi vida, pues lo voy a aprovechar al máximo. Y sí he tenido esa idea clarísima de, de poderle hacer preguntas. Que le hice varias entrevistas, no solamente para a don Julián, para Cuenta y Razón, 3, pero le hice luego también para Alfa y Omega, con motivo, bueno, 2 motivos, también para Hechos, una revista política, también para Crítica, que era una revista mensual, ¿eh? Y bueno, siempre hacerle preguntas era realmente apasionante. Entiendo que se reunían con frecuencia en el consejo de redacción de la revista. Cuéntenos un poquito cómo era un consejo de la revista, cómo era la dinámica de la reunión. Pues eh, era muy curioso porque, pues, bueno, la revista tenía una sede que estaba muy bien. En, primero estaba en el Paseo de la Castellana arriba, pero luego se trasladó a la calle Serrano, quiero decir, al centro de Madrid, en un edificio estupendo. Normalmente yo pasaba a buscar a don Julián, porque don Julián nunca en su vida ha tenido coche, nunca ni sabía conducir, pero tenía el plano de Madrid en la cabeza maravilloso, como si fuese un taxista. Y te decía, uy, no, por ahí hay mucho tráfico, vete por ahí. Y siempre nos decía dónde era el camino por el que había que guiarnos. Entonces empezábamos, pero nada, con una austeridad total, no había café. No había nada, ni agua, no nos ponían ni un vaso de agua, pero era apasionante. Sobre una mesa grande, pues nos sentábamos alrededor y yo con un cuaderno, venga a tomar notas. Pero era muy curioso porque siempre don Julián decía, oye, ¿y a ti qué te parece? Yo no quería pasar apercibida, quería pasar desapercibida, era imposible. Don Julián preguntaba, ¿y a ti qué te parece? Bueno, pues en ese momento había que decir, pues sí, y siempre había personas que querían intervenir, porque siempre hay personas que quieren siempre tomar la palabra. Y, y luego estaba la sensatez y la palabra siempre apropiada de don Julián, que terminaba el acto, ¿no? Y bueno, podía durar pues
entre 3 cuartos de hora a hora y media. Bien, era muy interesante. Y con eso quedaba perfilado el número sobre un tema, ¿no? ¿Eh? Y luego yo sobre ese tema podía trabajar con las personas que me pareciesen más convenientes. Una curiosidad, ¿por qué don Julián nunca quiso aprender a conducir? Oh, nunca, y no, porque no sé, bueno, quizás cuando él era joven en España era muy difícil tener coche, o sea, realmente era una rareza, ¿eh? Después de la guerra era imposible, o sea, es que no había coches, ¿eh? Y eran carísimos, o sea, nadie teníamos, y las calles estaban libres, ¿eh? Yo recuerdo pues haber jugado en muchas calles en Madrid céntricas montando en bicicleta, pues porque no había coches, o jugando al balón con mis primos, ¿eh? Nada, no había coches. Bueno, quiero decirle que esa era una realidad, pero luego Julián era muy amigo del transporte público y muy amigo de sus amigos. Y siempre decía, pues siempre hay alguien que me ofrece el coche. Bueno, yo lo ofrecía y la verdad es que he aprendido muchísimo de calles de Madrid y caminos raros con don Julián. Entonces, nunca quiso ni tener coche ni tener seguro, por ejemplo. O sea, decía que la vida era inseguridad y que para qué. Interesante. Y tenía una salud buenísima, ¿no? Buenísima, buenísima, pero tampoco, vamos a decir, que tampoco era amigo de ir a, bueno, nada, de médicos, nada. De vez en cuando iba a su casa un médico que era estupenda persona y encantador, pero que era pediatra, ¿eh? Y era su médico de cabecera, aun cuando tenía 90 años. Siempre entonces tuvo corazón de niño. Entiendo que la revista estaba al servicio de Fundes y Fundes a su vez quería como atender a los problemas de España, ¿no? ¿Cuál era la España con la que don Julián María soñaba? ¿Cuál era el proyecto de España que tenía en su cabeza? Uf, pues sin duda una España en libertad y en concordia, lo que más le importaba, ¿eh? Las dos palabras clave para él, libertad y concordia. Y por supuesto una España vinculada, porque le tenía realmente, mm, a ver, aprecio histórico y afectivo a toda América, de arriba abajo, ¿eh? Entonces siempre pensaba que eso era la clave de Occidente y que había que estar en Europa, sí, pero eh, América de arriba abajo, ¿eh? Y en especial, por supuesto, el área iberoamericana, te parecía fundamental, pero fundamental en esas condiciones también, ¿no? De hacer una vida, como él decía, vivible, en libertad y en concordia, ¿eh? Eso que nos falta tanto aún hoy, y supongo que en Colombia también. Entonces, entiendo que soñaba Marías como con una integración de España en Europa y Occidente, la integración del mundo hispánico, pero ¿cómo sería eso? O sea, digamos, él llegó a hablar, digamos, a nivel práctico de cómo sería esa integración. No, pero en el utópico y en el filosófico, sí, y tiene también muchos escritos, vamos a decir, al respecto, pero en el práctico no. Siempre le han gustado, por ejemplo, los institutos que han colaborado en el intercambio de cultura. Le parecía eso preciosísimo, ¿no? El estar muy abierto, el que funcionasen realmente las universidades como puentes de interacción, para promover la cultura. Y eso sí que creía que era fundamental. Eh, Le apasionaba, por ejemplo, pensar en que España había creado la primera universidad en Perú, ¿no? San Marcos, 150 años que Harvard, antes que Harvard. Es decir, España llevó el concepto de universidad, pues claro, en 1551 creo que es San Marcos. ¿Eh? Es precioso pensar que 60 años después de la conquista, no, del descubrimiento tampoco, llegar a América y entregar lo mejor que teníamos. Pues eso sí, sí fue posible. Y en eso sí que creía. Es decir, el intercambio de cultura en los puentes a todas puentes, pero que debían ser realmente caminos transitables. Eso yo creo que además
tenemos que todos sentirnos muy obligados. Esto que estamos La haciendo, palabra, profe, sí, ok, lo que estamos haciendo hoy es precisamente ese intercambio. eso es. No conquista, no descubrimiento. ¿Cuál sería entonces la palabra para hablar de esa primera relación de España con Encuentro, América? encuentro. Siempre decía encuentro. La palabra encuentro es la clave, ¿no? Tenemos que encontrarnos, seguir encontrándonos y seguir, como él decía, eh, fabricando el futuro, ¿eh? Porque la vida es un hacer. Doña Y Leticia, ¿ve señales de que este encuentro, de esta integración se pueda realizar, se vaya realizando? ¿Por dónde serían esos pasos para esa integración? como en este momento estamos muy materializados, ¿eh? La primera parte siempre se piensa que es el aspecto económico en este momento, ¿no? Y bueno, la Unión Europea así empezó como un intercambio económico. Puede ser un camino. Yo le digo, desde el punto de vista político, quizás es más fácil el intercambio de bienes, pero el intercambio cultural, en cierto modo, depende de las personas. Y ahí don Julián siempre hacía un peso y lo decía, que no le damos importancia suficiente a lo que cada uno puede hacer. Y eso sí que es verdad. Es decir, si dentro de nuestro ámbito de actuación favoreciésemos más los encuentros y el intercambio, aprenderíamos muchísimo los unos de los otros. Y sería un camino de integrarnos, de realmente encontrarnos. Yo creo que eso sí podía ser, vamos a decir, fácil, factible. Bueno, fundes el secreto para que fuera independiente y libre era hacerlo, ¿no? Sí, Como decía Julia María, desde aquella actriz que le preguntaba, bueno, ¿cuál es su secreto para parecer tan joven? Entonces la actriz decía, pues serlo. ser, Bueno, ¿qué podemos, digamos, aprender en nuestras sociedades que están tan polarizadas, que no hay posibilidad a veces de diálogo, de sociedades extremistas, de esa actitud de Julián Marías, de Fundes, de esa apertura y de esa libertad para saber escuchar a todas las personas con criterio? bueno, el modelo en que él trazó, y además muy desde el inicio, porque claro, creó un centro de estudios con Ortega, pues cuando él era muy joven, es que debía tener 35, 30, 32 años. ¿eh? Entonces, quiero decirle que creo ya en la idea es que no hace falta ni siquiera recursos, siempre decía lo mismo. Lo importante son los proyectos y luego vienen los recursos. Los recursos son para los proyectos y no a la inversa. Siempre pensaba que no era lo fundamental. Lo fundamental son las personas y los proyectos. Y yo creo que siendo fiel a esa idea, si cada uno de nosotros, que tiene un ámbito de actuación mucho más interesante, porque además vivimos, vamos a decir, en presencia unos de otros, ¿eh? Y es fundamental nuestra acción, pues eso puede ser una forma de encontrarnos, favoreciendo. Es decir, por ejemplo, en este momento la inmigración en España es una realidad, pero la inmigración de todo el ámbito iberoamericano es realmente una maravilla, una maravilla. Y yo pienso que después de la guerra civil, cuando tanta gente de España salió por motivos políticos y emigró a distintas universidades, pues también eso ha creado puentes, ha creado encuentros con otras universidades, han llegado a un reconocimiento nuevo de las posibilidades de futuro. Mm, Por ahí tiene que caminar. Es decir, no podemos viajar sin ver los países y no podemos dejar de soñar con que cada uno puede hacer muchísimo dentro de su propia vida, por pequeñita que sea. Julia María se hablaba de la concordia sin acuerdo, si no me Eso, equivoco. sí. ¿Cómo buscar esa concordia en nuestras sociedades? Pues echando el corazón por delante. Es decir, si nos atreviésemos a, eh, con una cierta honradez, ver no los pensamientos
y juzgar los pensamientos o juzgar a los demás, sino echando el corazón por delante, como se hace con los amigos, como se hace con la familia, ¿no? Pues es posible. Mm, Como padre de familia, pues sabrás que muchas veces no estamos de acuerdo con nuestros hijos, pero siempre, siempre estaremos de acuerdo más cordial. ¿Eh? Y podemos decir, pues no estoy de acuerdo. Y eso también con cada persona en la vida. Eh, Tenemos el corazón muy atascado, muy subordinado. Y yo creo que es necesario el sacarlo a flote y dejarlo que actúe más. Don Julián le daba mucha importancia a la espontaneidad y yo creo que es muy bueno, ¿no? El efectivamente no tener tanto miramiento o clichés mentales para dejar que la realidad nos sorprenda, la realidad de los demás, y nos enriquezca. Doña Leticia, ya para ir cerrando, ¿sabe usted de algún proyecto para rescatar, digamos, esos números de cuenta y razón antes del periodo de digitalización, ¿no? Me imagino que hay muchos números que están solamente físicos y que no es posible, digamos, consultarlos por internet. Pues a ver, profesor, yo le puedo enviar algunos porque tengo algunos duplicados, es decir, que ya le ofrezco cordialmente algunos números de cuenta y razón, enviárselo a su universidad para que los tenga. ¿Eh? Pero yo creo que está todo digitalizado, eso sí es verdad. Y se puede encontrar todo y se puede sacar en PDF, o sea que estar está. ¿Eh? Y luego, físicamente, pues yo no he visto, y recorro mucho como don Julián las librerías de segunda mano, no he visto números atrasados, porque si no los compro, pero no, no he visto. Honradamente no hay. Antes se encuentran de Revista de Occidente que de Cuenta y Razón. O sea que están todos ya ubicados en bibliotecas, Sí, en los lectores. Bueno, doña Leticia, le agradezco mucho la generosidad de su tiempo, compartirnos un poquito de ese Julián Marías que escribía tan activamente en prensa, llevando la filosofía con ese disfraz un poquito del artículo periodístico, impactando en la vida española de la segunda mitad del siglo XX. Y también este Julián Marías, fundador de la Fundación de Estudios Sociológicos y su trabajo en la revista Cuenta y Razón. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes, y desearles todo lo mejor, esa concordia y esa universalidad. Nada, algún día tiene que venir, profesor, por Madrid, le esperamos. Muchísimas gracias. Aquí también en Colombia, en Manizales, muy bienvenida. Ojalá, ojalá. Yo conozco un poquito de Colombia y me encanta, ¿En pero no muy dónde tarde. estuvo? Estuve en Bogotá y me encantó. La idea me encantaría volver, pero en fin, Dios proveerá. Seguimos hablando, profesor. Encantada. Bueno, hasta luego, que esté muy bien.